En aquel tiempo contaban los discípulos lo que les había pasado por el camino y cómo habían reconocido a Jesús al partir el pan. Estaban hablando de estas cosas, cuando se presenta Jesús en medio de ellos y les dice: «Paz a vosotros». Llenos de miedo por la sorpresa, creían ver un fantasma. Él les dijo: «¿Por qué os alarmáis? ¿Por qué surgen dudas en vuestro interior? Mirad mis manos y mis pies, soy yo en persona. Palpadme y daos cuenta de que un fantasma no tiene carne y huesos, como veis que yo tengo». Dicho esto, les mostró las manos y los pies, y como no acababan de creer por la alegría y seguían atónitos, les dijo: «¿Tenéis ahí algo que comer?». Ellos le ofrecieron un trozo de pez asado. Él lo tomó y comió delante de ellos, y les dijo: «Esto es lo que os decía mientras estaba con vosotros, que todo lo escrito en la ley de Moisés y en los profetas y salmos acerca de mí tenía que cumplirse». Entonces les abrió el entendimiento para comprender las Escrituras y añadió: «Así estaba escrito: el Mesías padecerá, resucitará de entre los muertos al tercer día, y en su nombre se predicará la conversión y el perdón de los pecados a todos los pueblos, comenzando por Jerusalén. Vosotros sois testigos de esto». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este año pasado cumplí 25 años de sacerdote. Ya son años, no son ni 2 ni 3, ya ha pasado esa primera etapa donde uno aprende a ser sacerdote, donde uno se sorprende con muchas cosas que escucha y que aprende también, tanto en la confesión como en la dirección espiritual. 25 años dan para mucho, pero aún así, todos los días, uno tiene que tener el corazón abierto y la mente despierta para dejarse sorprender por Dios. Si como sacerdote hay habitualmente un problema que los curas tratamos, y ese problema se puede sintetizar en varias palabras: problemas de fe, dudas de fe. Esas dudas de fe que tienes que atender porque son personas que vienen a comentarte sus problemas, esas dudas de fe pueden provenir de distintos cauces o medios. A veces provienen de que estás siendo tentado y por más que luchas una y otra vez tropiezas y caes en la tentación. Y muchas personas vienen y te dicen: «Padre, estaré dándole la espalda a Dios, porque es que experimento que el diablo me asedia, constantemente me persigue». Yo siempre le digo lo mismo, al contrario, es un buen termómetro, un buen indicador de que estás en el camino del Señor si sientes la tentación. Lo malo sería que pensaras que no tienes faltas, que eres perfecto, que ya has llegado al final del camino, porque entonces sí es un indicador de que te encuentras sumido en la tiniebla. Cuando uno se acerca a la luz, por muy pocas manchas que tenga, se da cuenta de las pequeñas que tiene, porque está en un sitio donde hay luz. Cuando no estás cerca de la luz, por grandes que sean las manchas, no percibes las manchas, porque te falta luz, porque estás en la tiniebla. Por lo tanto, hay personas que creen que tienen dudas de fe porque sienten la tentación, porque experimentan la mordedura de Satanás que intenta hacerles tropezar. Otro cauce por el que llegan las dudas de fe son los problemas físicos, problemas familiares, problemas también a lo mejor en la empresa. Ante esos problemas hay veces donde dices: ¿y dónde está Dios? Te preguntas: si Dios me ama, ¿dónde se encuentra? ¿Por qué no me da fuerzas? Y no es que el Señor juegue contigo. El Señor no te ha prometido quitarte los problemas de la vida. Te ha prometido consolarte.
te ha prometido ayudarte y sostenerte en los momentos difíciles. Lo dice Él: venid a mí los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Y dice: cargad con mi yugo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis vuestro descanso. Muchas veces esas dudas de fe que tú tienes ante los problemas de la vida se solucionan cuando te fijas en Cristo y dedicas al Señor el tiempo necesario, no para entender, no para que se te quiten los problemas, sino para confiar en el Señor. Otra razón que es causa de las dudas de fe suele ser los problemas que vemos en el mundo. San Juan Pablo II hablaba con frecuencia de las estructuras de pecado. Por ejemplo, el aborto, o las guerras, o pecados que ha tenido nuestra sociedad, como por ejemplo la exterminación de muchos judíos, el holocausto nazi, las guerras también que se producen por intereses económicos, las muertes que el comunismo ocasionó y sigue ocasionando, porque todavía existe comunismo en el mundo. Que se le pregunten a los cubanos, a los venezolanos, a los nicaragüenses, a ver si existe todavía comunismo en el mundo. Y ante esos problemas que hay, uno puede preguntarse: ¿y dónde está Dios? El Papa emérito, Benedicto XVI, ya no es emérito porque ya falleció, Papa Benedicto XVI, recuerdo que en una ocasión fue a Auschwitz a rezar. Y allí, en Auschwitz, él empezó la oración diciendo: ¿dónde estabas, Señor, ante el holocausto, ante la muerte de tantos inocentes? Pero él mismo concluye la oración diciendo: estabas en ellos, porque en ellos tú te hiciste persona, porque en ellos tú te hiciste presente, porque tú sufrías con ellos. Hay veces donde no comprendemos los planes de Dios, pero tenemos que aceptar el misterio. Las dudas de fe, ¿por qué provienen? ¿De dónde provienen? ¿Por qué las tengo? Creo que muchas veces no es fácil saber exactamente por qué, pero lo importante es saber que hay un antídoto, que hay un remedio, y que ese remedio no está en retar a Dios, porque por mucho que le retes, no vas a quitarte los problemas de la vida. Por mucho que le escupas o que te rebeles contra él, no vas a tener menos dificultades. O es que cuando tienes un cáncer, porque dejes de venir a misa, el cáncer se va a curar. O es que cuando tienes un problema conyugal, por mucho que dejes de rezar, se van a solucionar esos problemas conyugales. Los problemas están ahí. Lo que hace el Señor es ayudarte. Pero para ayudarte, como nos recordaba el Evangelio, tienes que dejarte tocar por Él. Tienes que dejarte amar por Él. Y esto es lo que nos enseña en primer lugar el Evangelio este domingo. Que el Señor viene, sale a nuestro encuentro para tú que tienes problemas, dudas de fe, para consolarte y ayudarte. Pero para hacerlo necesita que tú le abras tu corazón, que tú le dediques el tiempo que Él, como Señor y médico de las almas, necesita para curar y sanar tus heridas. Y por lo tanto, la cuestión no es si tienes dudas de fe, si hay momentos donde no comprendes los planes de Dios. La cuestión es: ¿te estás dejando ayudar por Cristo? ¿Qué es lo que hace el Señor cuando se presenta ante sus discípulos? Cuando les ve atemorizados, dubitativos, temerosos, les dice: tocadme, soy yo, tengo carne y huesos, soy yo, dadme de comer y veréis que no soy un fantasma. ¿Cómo tocamos al Señor? ¿Cuándo tocamos al Señor? ¿Por qué medios tocamos al Señor? ¿Sabéis que existen distintas presencias? La presencia más importante, fuente de la vida del cristiano, es la presencia eucarística. Cuando yo voy a misa, cuando estando en gracia, porque me he confesado, comulgo y recibo a Cristo, Él fortifica mi vida. No me quita los problemas, pero ahuyenta la tiniebla en mi corazón, me da fortaleza. Es como cuando los discípulos tocaron las manos y los pies del Maestro, experimentan que está vivo, que ha resucitado. Cuando tú vienes a misa, no solo los domingos y para no pecar, sino que cuando tienes tiempo libre también acudes entre semana, porque necesitas alimentarte, porque necesitas encontrarte con aquel que es tu amor,
tu corazón se llena de esperanza. Los problemas estarán ahí, Cristo no te los quita, pero te sostiene y te da fortaleza. ¿Qué ocurre cuando una persona está anémica? Pues que no puede hacer deporte, no tiene fuerzas para nada. Por poco que tenga que hacer, ir a comprar el pan, subir unas escaleras, le parece una empresa gigante, imposible para él, porque está anémico, porque no tiene fuerzas, porque le falta hierro. Cuando nos falta Dios, cuando nuestra alma está anémica, es normal que no tengamos fuerzas, que ante las dudas de fe, que ante los problemas de la vida, nos vengamos abajo. El problema no son las dudas de fe, el problema no son las tentaciones, el problema es que no nos alimentamos como debemos, que no dejamos que el Señor llene nuestro corazón con su amor. Confiésate con frecuencia, ven a misa y verás cómo el Señor te sostiene. Siguiente presencia. ¿Dónde más me encuentro con Cristo? Me encuentro con Cristo en la oración. Decía Santa Teresa de Jesús que rezar es tratar de amistad, largos ratos con aquella persona que sabemos que nos ama. Anda que no da paz el Señor cuando tratas con Él, cuando te dejas iluminar por Él, cuando dedicas a lo mejor 5 o 10 minutos todos los días a hablar un ratito con Cristo. Yo lo noto. Cuando no hago oración, cuando caigo en el activismo, mis pasiones se apoderan de mí, mi carácter fuerte, mi impulsividad, y entonces me paro y digo, ¿y por qué contesto así? ¿Y por qué he tratado así a esta persona? Y la causa es que no me he alimentado debidamente, que no tengo momentos de paz, que he evitado, suprimido la oración por hacer otras cosas que me parecían importantes, pero que no eran tan importantes. Porque si no estás unido a Cristo, ¿cómo vas a dar fruto? ¿Cómo vas a tener paz? Por una parte la Eucaristía, por otra parte la oración. En tercer lugar, me encuentro con Cristo cuando veo a una persona necesitada y le auxilio. ¡Qué paradoja! Pero ¿cómo voy yo a ayudar a una persona si me faltan fuerzas a mí? Si no tengo fe, ¿cómo voy a ayudar a una persona? Madre Teresa, santa, y también creo yo que era una verdadera doctora de la Iglesia, aunque no haya sido proclamada así todavía por la Iglesia. Madre Teresa recibía a muchísimas personas que iban a visitarla, que pasaban a lo mejor un par de semanas haciendo voluntariado allí con ella. Y cuando le decían, madre, es que no tengo fe, es que he perdido la fe en Dios, ella no empezaba a soltarles una parrafada filosófico-teológica para que entendieran el misterio de Dios. Les decía, no te metas en muchos líos, ponte a limpiar o ponte a cuidar a esta persona. Y verás cómo cuando amas, el corazón tiene razones que la razón desconoce. Y verás cómo cuando te entregas a ayudar a los demás, la fe como que rejuvenece, porque la has alimentado con el amor. Muchas veces vemos a Cristo que pasa por nuestra vida, pero nos cuesta atenderle, por pereza, por comodidad, porque no queremos complicarnos la vida. Y es al contrario, cuanto más te das, más lleno estás. Cuanto más amas, más feliz te sientes. No es que tengas menos, es que tienes más. Por eso tenemos que aprender a ver a Cristo que pasa a nuestro lado, a atender a Jesús que está en el pobre y en el necesitado, en el que sufre en el cuerpo, pero también en el que sufre en el alma. Sufrir en el cuerpo sabemos muy bien que es el que está necesitado a lo mejor de ayuda económica, o el que necesita en el trabajo que le eches una mano, o tu esposo o tu esposa que necesitan que tengas paciencia. Pero también hay sufrimientos del alma. Cuando una persona, por ejemplo, ha perdido un ser querido y no tiene fe, y entonces necesita que tu fe le sostenga. ¿Por qué tenemos tanto miedo en decir, voy a rezar por ti y por los tuyos, cuentas con mis oraciones, yo que tengo fe, voy a ir a misa y a ofrecer la Eucaristía por ti y por los tuyos? Es que no creemos en el acontecimiento redentor de Cristo. ¿Por qué nos cuesta tanto dar fe de ese amor que hemos experimentado y tocado con nuestras manos? Muchos sufren en el cuerpo, otros muchos sufren en el alma, y nosotros no nos damos cuenta, ni nos fijamos,
pensando que, bueno, yo tengo que cuidarme de mí y de los míos, pero no caigo en la cuenta de que es Cristo que pasa a mi lado, que pide ayuda. Y cuanto más ame, más fuerte será mi fe. Y cuanto más ame, más fuerza encontraré para luchar contra las tentaciones, porque el amor es el camino de la salvación y de la felicidad. El problema no está en tener dudas, en no comprender a veces los planes de Dios o en tener dificultades. El problema está en que, teniendo a Cristo que llega a mi lado mediante los sacramentos y las otras presencias, tengo tiempo para todo y para todos, menos para Él. No te equivoques, el Señor sabe lo que necesitas, por eso sale a tu encuentro. Solamente hace falta reconocerle. Y cuando uno le reconoce, cuando uno ama, cuando viene a la iglesia porque Él está, y aunque no tenga nada que pedir, vengo a encontrarme con Él, o cuando hago oración porque Él me espera y necesito encontrarme con Él para escuchar lo que me quiere decir, o cuando le veo presente en los pobres y necesitados, eso no significa que entienda los planes de Dios, pero el Señor me da fuerzas para asumir el misterio, como ocurrió con la Virgen María. Es que María comprendió el por qué su hijo tenía que morir en la cruz. Por más que ella era una persona que había leído las Escrituras, María sufrió. Una espada traspasó su corazón cuando tiene el cuerpo sin vida de su hijo Jesús en su regazo. Y sin embargo, si no desesperó, no fue porque entendiera el misterio de por qué Dios permitía ese acontecimiento, sino porque sabía que Dios es fiel y cumple su palabra. Cuando uno ama y está cerca de Dios, quizás no entienda, pero asume el misterio. Y asume el misterio de saber que Él no es Dios, que solo Dios es el Señor y que estamos en las mejores manos, las manos de un Dios que es Padre y que tanto amó al mundo que envía a su Hijo al mundo para que no perezca ninguno de los que tengan fe en Él. Dejémonos consolar, dejemos que el Señor nos sostenga y encontraremos la paz, la esperanza y el camino de la salvación. Que sea así en nuestra vida. Nos ponemos en pie.